Hace ya bastantes años que no se juega por jugar. Cambia el guante de pelota por las cartas del azar. Y yo que me la pasé esperando por la mayoría de edad pa' que me dejaran salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad y descubrir ese mundo nuevo de edificio por empañetar donde las estrellas se dan en el cine y en el cielo solo hay gas. Y así echamos todo hacia un lado, al familiar y a la amistad, cambiando suelo de tantos años por un estudio que paga más y trabajando en restaurantes de mensajeros de lo que sea, automatizados en una espera por una gran oportunidad, oyendo anécdotas de otra gente que fueron antes, igual que tú, de limpia mesas que tuvieron suerte y que ahora viven en Hollywood. Dame un momento para probar de qué estoy hecho. Soy el que va cuesta arriba, soy el que va al acecho. Dame un momento para saber de qué estoy hecha. En el caso mío, Carmen Enid Acevedo les habla y esto es Hoy el Punto Eres Tú. No soy yo, ni es usted, ni es el psicólogo, amigo, profesor Eduardo Lugo Hernández. Hoy estamos en un programa para tratar de definir de qué estamos hechos o de qué están otros hechos cuando se habla de corrupción, cuando se habla de país, colonia, de salud mental. Todo un programa diferente para tratar de descifrar. Yo espero que no nos volvamos más locos de lo que estamos. Profesor Eduardo Lugo, bienvenido a Bonita Radio, bienvenido a Hoy el Punto Eres Tú. Muchas gracias por la invitación. Un buen día muy particular, ¿verdad? Unos días muy particulares para tener esta conversación. En un día en que el gobernador de Puerto Rico sabrá de qué está hecho. Eso es una muy buena pregunta que yo no te puedo Pregúntaselo a él como Meridiano psicológico. Porque he querido empezar con una canción, le pedí al profesor que me diera una canción que le gustara, porque como ustedes saben, en este programa siempre tratamos de reírnos un poco y de utilizar la música para empezar, para terminar, el entremedio. Aquí no van a ver hoy cortes como hace tiempo, hace por lo menos un mes que no tenemos, porque estamos tratando de cambiar el formato de Bonita y por ahí vienen buenísimas noticias. Así es que por eso empezamos con esa canción de Fiera La Vega. La discutimos, los superhéroes, no, mucho rock, decía yo, pero ¿de qué estoy hecho? Yo creo que nos va hoy. Hemos querido traer al profesor Lugo porque tuvimos una discusión, una pregunta y un comentario en Facebook, precisamente hablando de lo que para él es un enigma, y yo me imagino que tiene que ver con su profesión, usted me dirá, y es si los puertorriqueños y puertorriqueñas, los residentes de este país sabemos o nos hemos preguntado cómo impacta nuestro estatus político, en este caso la colonia, a los diferentes escenarios en que estamos metidos, a nuestras conductas, a cómo reaccionamos a diferentes asuntos. En un momento, ahorita yo le dije algo de que las luces, yo parecía blanca y yo no soy blanca, yo soy negra. Y él me dice, eso es parte del coloniaje, porque en este país todo el mundo es blanco. Yo me acuerdo del censo del 2000, así, bueno, que yo me quedaba boba. Yo le decía a mis amigas, ven acá, tú votaste con que eran blancas y tú eres negra como yo. Pero sí, es interesante. Y yo por eso quería convidarlo a que tuviéramos esta conversación. Pero para mí yo creo que como estamos en este momento tan sencillo del país, que la corrupción parece ser parte del día a día, yo quisiera que empezáramos por esa línea de lo que yo defino el perfil de una persona que comete actos de corrupción. Porque yo siempre he tenido una pregunta aquí, cuando hablo de los esquemas, cuando hablo de las informaciones que tengo, de qué manera se reproducen esos esquemas de corrupción,
en el sentido de que qué habrá en la cabeza de esa persona. Y yo le pregunto, a usted de alguna manera lo puede descifrar o lo puede traer a la discusión porque lo haya pensado, pero sobre todo porque eso es parte de su vida, ¿verdad? Estudiar la conducta humana. Claro. Vamos a empezar por donde usted quiera. ¿Qué hay en la cabeza de esa gente? Pues mira, yo creo que en parte tenemos que un poco empezar desmitificando, ¿verdad? Esa frase de esa gente, porque yo creo que a pesar de que estamos viendo una serie de actos de corrupción a nivel de gobierno que obviamente nos escandalizan y nos enfurecen, diría yo, ¿verdad? O nos entristecen a muchos de nosotros, aunque yo estoy seguro que tiene que haber un sector que todavía defiende, ¿verdad?, a las personas que cometieron este tipo de actos, y ahorita pues hablamos un poquito, ¿verdad?, de por qué se da ese fenómeno. Yo creo que esa corrupción se da a diferentes niveles, ¿verdad? Una de las cosas que pasa, ¿verdad?, es que cuando hay un acto de corrupción como el lavado de dinero, a veces la consecuencia de lo que simboliza esa conducta, la persona que está involucrada en ese tipo de conducta no ve el efecto inmediato, ¿verdad?, de esa conducta en las personas a las que se supone que está sirviendo, ¿verdad?, que en este caso es el pueblo, ¿verdad? Ahorita fuera de cámara tú y hablamos de que esto no es solamente de que hay un lavado de dinero, de que alguien se robó un dinero, ¿verdad?, o que se desvió un dinero, lo que sea, sino que esto tiene unas serias implicaciones, ¿verdad?, en lo que es la salud de la gente. Y a veces a nosotros se nos escapa eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es algo inmediato. Si nosotros salimos a la calle y vemos a una persona asaltar a otra, quitarle el dinero directamente a otra, estamos viendo una relación de causa y efecto. Si vemos que alguien le pega un tiro a otro, vemos que hay una relación de causa y efecto. Pero si vemos este tipo de esquema, ¿verdad?, no necesariamente estamos viendo el impacto que tiene en la salud de la persona, que tiene una necesidad de tener un buen plan médico, de tener un buen servicio en centro médico, de que entonces al centro médico hay que quitarle unos fondos para que pueda operar de manera óptima, que se pueda ofrecer un servicio de calidad. Y entonces no hacemos la misma relación, ni tenemos tampoco la misma reacción a eso, ¿verdad? Otra de las cosas que yo entiendo que ha pasado por mucho tiempo en nuestro país, ¿verdad?, y esto a veces trasciende el partido político, yo creo que ambos partidos, ¿verdad?, han sufrido de esto, tiene que ver con yo hago esto porque le estoy pagando un favor a otra persona. Así que en ese proceso de yo hacer un acto de corrupción, yo siento que en realidad estoy haciendo algo que tengo que hacer, que estoy haciendo un bien, porque yo le estoy pagando a otra persona que me hizo un favor para yo poder llegar a donde yo estoy, ¿verdad? Y ahí lo interrumpo porque precisamente ayer me di con una información de una persona que está en posición de denunciar un asunto y cuando se dan cuenta que no lo denuncia, intervienen con la persona, dice, no lo puedo hacer porque yo estaba muy mal económicamente cuando esa persona me dio la mano. Eso lo vimos en el caso del Instituto del SIDA, y yo me acuerdo que titulé esa historia, basta favor para ser caro. O sea que ese elemento del favor ocurre en el escenario de la corrupción, pero también ocurre en este otro escenario más pasivo, que es posible que que comete los actos de corrupción, o interviene de esa manera para siempre salir con protección de su derredor. Nosotros en la psicología le llamamos a eso el principio de reciprocidad. Yo voy a hacer esto por ti y en un futuro yo espero que tú hagas otra cosa por mí, ¿verdad? Es como un intercambio, no necesariamente de bienes en todo momento, ¿verdad? Claro. Pero a veces, por ejemplo, nosotros sabemos y hemos escuchado los rumores, ¿verdad?, de que yo trabajé en la campaña de fulano o de fulana y entonces cuando esa persona gana, pues yo espero que yo tenga un puesto o que yo tenga algo, ¿verdad?, dentro de esa administración. Así que hay como una norma de reciprocidad en eso. Y déjame decirte una cosa, desafortunadamente eso lo hemos visto en las altas esferas del gobierno, ¿verdad? Sí, claro. Con unas implicaciones severas para el país. Pero por otro lado lo vemos en otras instancias, ¿verdad?, menores. Yo vivo en un pueblo pequeño, no te voy a decir nombre del pueblo, pero siempre recuerdo una conversación que tuve con un anciano hace varios años atrás en una colecturía. Estábamos esperando que abriera. Y entonces fue bien interesante porque él me estaba hablando de toda la corrupción que había en el pueblo, de que los empleados que trabajaban allí estaban allí porque le habían hecho favores políticos al alcalde, etcétera, etcétera. Y él estaba denunciando ahí frente a todo el mundo, ¿verdad?, todo lo que él pensaba que era un esquema de corrupción. Cuando él termina de contar eso,
Él dice, bueno, yo conozco al alcalde, yo tengo que construir algo allí en casa, yo voy a comunicarme con él en estos días porque yo necesito que él me dé un cemento para yo poder construir ahí en mi casa. Y yo me quedé estupefacto de cómo él no podía hacer la conexión entre lo que él estaba denunciando como corrupción y lo que él pensaba que era una conducta totalmente normal, permitida, admitida, sin ningún tipo de repercusión, de que como yo colaboré con la campaña del alcalde, yo entonces espero que a mí me den unas cosas, ¿verdad? Así que es bien interesante, ¿verdad?, cómo esto se da a diferentes niveles. El problema, obviamente, en esta situación es que el impacto que tiene ese acto de corrupción que te acabo de decir, exacto, no es el impacto que tiene lo que estamos viendo, ¿verdad?, o las acusaciones, ¿verdad?, que hemos visto en los últimos días. Para efectos de la corrupción, vamos a hablar del pasado, ¿verdad? Lo que estamos viendo ahora, en efecto, esas personas tienen un derecho a defenderse y lo tendrán. Exacto. Y nosotros aquí hemos sido siempre bien cuidadosos de traer la información y bueno, está ahí y ya finalmente es una acusación del gran jurado. Pero vámonos a lo mismo que está pasando ahora con quizás algunos cambios en la estrategia del mecanismo de esquema de corrupción, se dio en el Departamento de Educación hace 20 años. Víctor Fajardo fue acusado en el 2002 de actos bastante parecidos al caso de la secretaria Julia Keller. Lo único que en efecto a Víctor Fajardo se le imputó que se benefició personalmente, además del dinero que le daba el partido. Usted está haciendo una narración de una persona en una fila que yo podría pensar, y usted es el que propiamente puede abundar sobre este síndrome, o como usted le llamara profesionalmente, lo que hablábamos antes de entrar, que es la disonancia cognitiva. Porque es como tener dos imaginarios. Uno para cuando yo esté funcionando como la persona en el momento de actuar, y uno cuando yo esté mirando o sencillamente señalando. ¿Qué es propiamente esa disonancia cognitiva que la podemos ver en una persona como esa que no veía, como usted dice, lo que podría ser un acto igualmente de corrupción en lo suyo versus lo que estaba narrando y en la personalidad de la persona que comete actos de corrupción? Y lo que pasa con la disonancia cognitiva es que la persona tiene dos cogniciones que están compitiendo la una con la otra, ¿verdad? Yo me puedo considerar una persona bien moral, ¿verdad? Y entonces hay un momento donde me encuentro haciendo una conducta que es una conducta que se pudiese considerar como que no va de acuerdo con lo que yo entendía que era mi moralidad. En ese sentido, la persona tiene que tomar una decisión. O yo voy a cambiar de la manera que estoy actuando, o yo voy a cambiar de la manera que estoy pensando. Esa es la actitud, ¿verdad? Yo voy a cambiar la actitud. Y entonces ahí a veces ocurre un proceso, si yo no cambio la conducta, o que ocurre un proceso de racionalización donde yo busco una cognición diferente para poder entonces comenzar a sentirme bien. Porque cuando hay disonancia cognitiva, lo que dice la teoría es que uno siente esa incomodidad, tú comienzas a sentir que algo no anda bien, ¿verdad? Y obviamente tenemos que volver a sentirnos bien. Si cambiamos la actitud para poder continuar con esa conducta, pues entonces racionalizamos la conducta. Cuando estábamos hablando ahorita, estábamos hablando, por ejemplo, de los seguidores de Trump en Estados Unidos, particularmente lo que ha sido la derecha religiosa, los evangélicos en Estados Unidos, y los malabares mentales, por decirlo en arroyo habichuela, que han tenido que hacer para poder justificar por qué el apoyo a, ¿verdad? Yo no sé si tú has escuchado, pero por ejemplo, cuando le dicen a un evangélico que apoya a Trump en Estados Unidos, le comentan, pero si él le fue infiel a su esposa, él le fue infiel con una estrella de pornografía, él ha dicho estas cosas acerca de los inmigrantes, él tiene unos campos de concentración en la frontera con los Estados Unidos, tú escuchas cómo la gente va buscando explicaciones desde, no, pero es que eso lo hizo en el pasado, él no lo está haciendo ahora, a justificar. Él lo hizo en el pasado, así que ahora yo me puedo sentir bien, porque obviamente esa conducta ya pasó, ¿me entiendes? Esa conducta no es en el momento, o han dicho cosas como que yo no lo elegí a él para ser la guía moral del país. Yo lo elegí a él para que fuera el presidente de los Estados Unidos y sus políticas públicas son las que yo quiero. Son las que yo quiero. Sí, para la moralidad está el ministro o el cura de la iglesia. Exactamente. Eso es lo que trato, ¿verdad?, de explicarme y de racionalizar, porque si bien es cierto que eso una lo ve, y yo creo que el mejor sitio donde una puede ver el asunto de esa doble vara, vamos a decirlo, para decirlo más coloquialmente,
que puede tener una persona con un asunto que su moralidad hasta un punto le dijo eso no es permitido, pero entonces empiezan a buscar la manera de justificar, es en los tribunales. Porque ahora mismo nosotros estamos viendo personas que que están siendo acusadas y pasan por un pasillo, y si se detienen a hablar con un periodista, yo soy inocente y lo probaré. Y no pasan 6 meses, 1 año y se declaran culpables porque están hablando con los federales. Entonces ahí, ese es otro escenario, ¿verdad? Para la persona que está siendo acusada de corrupción. Claro. Realmente esa ansiedad que usted me está hablando, que produce no estar obviamente bien entre la acción y lo que se piensa, es más crítica en esos momentos en que la gente está contra la pared, por ejemplo, con una acusación. Yo pienso que, como te digo, obviamente hay un nivel alto de ansiedad por lo que está pasando, pero a la misma vez yo creo, mira, también hay que considerar lo que es el contexto sociohistórico del país, ¿verdad? Cuando nosotros estamos analizando esa situación. Yo creo que si tú miras la trayectoria del país, siempre hemos tenido rumores y en algunos casos hemos tenido acusaciones, ¿verdad?, de personas que han cometido actos de corrupción. Si usted ve cuáles son las consecuencias de esas personas, algunos han tenido cadenas que son cadenas que nosotros mismos no podemos justificar cómo se le dio esa cadena a una persona que cometió ese acto. O la persona recibió una pena, salió, y tenemos personas, por ejemplo, que fueron juzgadas por corrupción, que hoy en día están en televisión, ¿verdad? Sí. En programas analizando la situación de la corrupción. La misma corrupción, exactamente. ¿Qué quiere decir eso? Ahí, perdóneme, no hay disonancia cognitiva. Ahí lo que hay es maldad y charlatanería. Y ahí lo que hay es un mensaje de impunidad. Así que si yo voy a cometer un acto de corrupción y voy a pesar lo que son los riesgos y los beneficios, el mensaje sociohistórico que nosotros tenemos es que hay más beneficios para la corrupción que lo que hay pena, ¿verdad? Lo que hay castigo. Así que obviamente la persona a lo mejor va a estar más dispuesta, particularmente dentro de un contexto grupal, ¿verdad? Tenemos que ver cada uno de los partidos, el que sea del color que sea, estas colectividades obviamente hay una cultura, hay una manera de pensar, hay una manera de practicar lo que es su cultura política, ¿verdad? A pesar de que ellos tienen unas diferencias, tú sabes que en algunos momentos hay una cohesión de grupo para protegerse el uno al otro, tú me hiciste este favor, yo te voy a hacer el otro, ¿verdad? Hay lo que se llama en la psicología social el groupthink, la mentalidad de grupo. Exacto. Donde, y el peer pressure. Exactamente, todos nosotros nos estamos alimentando del pensamiento del uno del otro, y hay también una presión a la conformidad y a la obediencia, ¿verdad? En estas colectividades. Así que por eso digo que es bien difícil o sería impreciso nosotros dejar ese contexto sociohistórico que incluye también el proceso de coloniaje, ¿verdad? Hay teorías desde la psicología, ¿verdad?, que hablan sobre el coloniaje y nos dicen a nosotros que a veces dentro del coloniaje el colonizado torna la violencia en contra de sí mismo. Así que cuando hablamos de la corrupción no es otra cosa que violencia. Claro. Es una violencia en contra de nosotros mismos, ¿verdad? Es en contra del pueblo, es en contra, como estábamos hablando tú y yo fuera de cámara, ¿verdad? Cuando como te digo, se trabaja con esto de los fondos de salud, con los fondos de educación. Sí. Estamos hablando de servicios que no se ofrecen. Estamos hablando de que baja la calidad del servicio. Exacto. De personas que necesitan ese servicio. Pasan cosas como, por ejemplo, ayer yo tenía varios estudiantes que están en el extranjero, que tuvieron que llegar a sus universidades ayer estudiando y enfrentarse con compañeros de clase, con profesores, que le preguntaban, mire, ¿qué pasó con la ayuda que nosotros mandamos a Puerto Rico? ¿Tú crees que llegó donde tenía que llegar? Por los actos de ayer, o sea. Exactamente. Así que comienza a haber una desconfianza que ojalá que no pase y tengamos otro desastre natural, va a tener unas implicaciones serias para el país si no se puede restablecer esa confianza para que la gente pueda volver a enviar la ayuda que nosotros necesitemos en algún momento, ¿verdad? Así que las implicaciones de esto son bastante severas. Y yo le pregunto, en ese momento, ¿cuál puede ser la psiquis de una persona que está involucrado, por ejemplo, en esos actos que, como decimos, pueden poner en precario los servicios? ¿Pensará esa persona en que en efecto eso es posible? Que lo que yo me estoy llevando por aquí afecta al colectivo. Como te estaba indicando ahorita, hay una cuestión en todo lo que tiene que ver con las teorías psicológicas que tienen que ver con corrupción. Está lo que es el principio de la proximidad, ¿verdad?
como si yo malverso fondos aquí, yo no tengo cara a cara a la persona que no está recibiendo el servicio. Yo no veo el efecto directo de eso. Eso no se ve. Eso no se ve. Esas son víctimas que yo no veo, ¿verdad? Y no las pienso tampoco. Así que yo pienso, pues, yo me robo este dinero, pero van a seguir llegando fondos. Yo en realidad no veo la conexión con la precariedad, ¿verdad? O el impacto que va a tener en la salud y en la educación de la gente, porque no es algo próximo. No es lo mismo que, como te decía ahorita, que si alguien te pega un tiro o alguien te roba directamente, tú ves ahí la conexión. Hay personas que cometen estos actos que, como no hay una proximidad de la consecuencia, pues entonces yo no siento que está afectando a nadie, ¿verdad? Es lo que llaman, no sé si has escuchado esta frase que dice a victimless crime. Less crime, es sí. Un crimen sin víctima. Sin víctima. Claro, no lo veo, no existe. Exactamente. Podemos decir que no lo veo, no existe. Exactamente. Y no solamente con el dinero, déjame decirte una cosa, ¿verdad? Cuando hablamos ahorita también de los favores políticos, ¿verdad? A veces nosotros podemos ver a lo mejor tú lo has visto, ¿verdad? En algunas agencias públicas que tenemos personas que están en unos puestos que no necesariamente tienen las competencias o son la persona más idónea para ofrecer ese servicio. Eso no es un victimless crime tampoco. Exacto. ¿Verdad? Porque si la persona no tiene la competencia para ofrecer ese servicio, si es un servicio de salud física, si es un servicio de atención de salud mental, eso tiene una consecuencia en la calidad de vida y en la calidad en la salud física y en la salud emocional de las personas. Y esto es un ejemplo, ahora digo yo, de la vida real. Y voy a detenerme un momento para decirles que si tienen preguntas las pueden compartir. Hay muchos comentarios ya y voy a hacerlo porque está la gente interesada en el tema de hoy. Esto es un ejemplo de la vida misma. Ahorita, María Milagros Tata Charbonnier ha sido silente, ha estado silente después que le dieron el golpe duro de que los proyectos de libertad religiosa y terapias de conversión se quedaron en nada por la presión pública. Y tengo que decir que fue por la presión pública. Hoy, cuando el tema es precisamente que el gobernador sale en un chat hablando de puta, refiriéndose a la concejal, a la ex concejal Melissa Viverito, hace un momento, quizás una hora, María Milagros Charbonnier y las mujeres del Partido Nuevo Progresista emiten un comunicado de prensa distanciándose totalmente de las expresiones. Ella específicamente hablando de que si son ciertas son inaceptables, etcétera, etcétera. Pero esa es la misma María Milagros Charbonnier que ha sido violenta contra las mujeres del movimiento feminista, que las llama esas feministas, esas mujeres que no me quieren. O sea, ¿cómo se puede vivir con la misma cabeza? ¿Cómo se puede vivir con la misma cara y mirarse al espejo? Decir esto hoy, porque quizás, como hablábamos también fuera de cámara, están en el momento idóneo para eliminar la figura de Ricardo Rosselló para ser gobernador en el 2020, para participar de las elecciones, y se une ese coro, ¿verdad? Van todos juntos en esa estrategia político-partidista. Para eso sí somos buenos. Versus, o sea, ¿cómo se puede? ¿Cómo uno puede vivir ahí? Acuérdate que cada uno de nosotros interpretamos la realidad desde nuestro propio sistema de valores. Así que lo que para nosotros a lo mejor es una actitud ofensiva hacia cierto sector de las mujeres en Puerto Rico, ¿verdad? En particular lo que estás hablando del grupo de mujeres feministas, ¿verdad? Para ella posiblemente no es una actitud violenta, sino es una actitud que va consona con lo que es su sistema de valores, ¿verdad? Estemos de acuerdo con eso o no. Así que a lo mejor para ella no hay ninguna disonancia. Para nosotros hay una disonancia clara, ¿verdad? Por un lado, no apoyar lo que han sido las gestiones de los grupos feministas en Puerto Rico y los llamados, por ejemplo, a que se declare una emergencia nacional, ¿verdad? Y todo lo que tenga que ver con los proyectos que tú mencionaste. Pero esto para ella sí representa una ofensa y obviamente pues sí tiene que entonces expresarse en contra de eso. Por otro lado, hay un proceso de grupo que está operando en el Partido Nuevo Progresista en este momento, ¿verdad? Y es cuál va a ser nuestra identidad y cuál va a ser nuestra estrategia. Porque tenemos que salvar el colectivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar ahora no solamente con el gobernador, sino qué va a pasar con el colectivo de cara a unas elecciones de aquí a un año, ¿verdad? Así que son procesos bien interesantes. Wow, es que el ser humano es complejo. Vamos a ir por los diferentes comentarios, porque tengo aquí psicólogas, trabajadoras sociales, está todo el mundo activado. Qué bueno. María Ortiz dice, cuando se normaliza la corrupción, la conducta inmoral, el desprecio al otro y la otra y la inconveniencia administrativa, el problema es uno de clasismo.
estamos de acuerdo en eso. En efecto, el clasismo es brutal y es violento. Yo pienso que nosotros tenemos un problema de clasismo y tenemos un problema de racismo también, ¿verdad? Y eso sí que está bastante ligado al asunto colonial, de la colonia. Totalmente. Yo creo que todos estos problemas, lo que es el racismo, la homofobia, el racismo, todo está ligado, ¿verdad?, a lo que es nuestro proceso colonial. Y sí ha habido una normalización, pero como estaba hablando ahorita, y coincido con la compañera, esa normalización viene también por un sentido de impunidad. Claro, si la impunidad está planteada ahí. Si no hay una consecuencia de mi acción, yo pienso que entonces puedo continuar haciéndola y no voy a tener ningún tipo de consecuencia directa. Exacto. Y se sigue fomentando la y reproduciendo. Exacto. Lourdes dice, en el caso de estos corruptos que vienen de una alta clase social, hay una desconexión con la pobreza y hasta una deshumanización de las personas pobres. Mira, yo creo que una de las cosas críticas de lo que está pasando, de las acusaciones que tenemos de frente, ¿verdad?, tiene que ver con el momento histórico. Yo creo que eso es parte de la indignación de la gente, ¿verdad? Estamos hablando de un momento histórico después de María, donde hemos visto a nuestros compatriotas sufrir, donde tenemos unos altos niveles de pobreza, y ese asunto de la pobreza a mí me toca particularmente, porque mi trabajo es particularmente con niños y con jóvenes, y yo donde quiera que voy, doy la estadística del que el 57% de nuestra niñez y juventud en este país están bajo el nivel de pobreza comparado con otros estados en Estados Unidos. Y a veces digo ese número y me quedo pendiente a ver la reacción de la gente no reacciona. Sí. Es más de la mitad de los niños en este país viven bajo niveles de pobreza. Y nosotros no reaccionamos a eso, ¿verdad? Y eso es una conversación muy interesante porque cuando hablamos de pobreza no es solamente la insensibilidad del político, que ha sido crasa, ¿verdad? Porque si hablamos de los vagones y hablamos de 20 otras cosas, ¿verdad?, ha sido una negligencia increíble. Yo le llamo, para mí, si en realidad se encuentra culpable y hay evidencia para todas estas cosas, ¿verdad?, estamos hablando de que hay una responsabilidad directa hacia las muertes, ¿verdad?, y hacia el aumento en problemas de salud mental de las personas. Pero cuando nosotros hablamos de pobreza, yo creo que generalmente es generalizado aquí en Puerto Rico no quiero decir indiferencia, pero sí el no reconocer el nivel de pobreza que estamos viviendo, ¿verdad? Yo creo que eso nos toca a todos y a todas. Sí, no, yo estoy de acuerdo, y yo voy a dar un ejemplo de hace 2 horas. Yo estaba en el gimnasio, porque no se puede vivir en este trabajo si no se hace ejercicio, y en este país no se puede vivir si no se hace ejercicio. Eso es salud mental. Eso es salud mental, y yo sabía que venía por un programa de salud mental, así que tenía que hacer lo propio. Y yo estoy saliendo y la joven que trabaja en el gimnasio me dice, oye, ¿qué es esto? Y empezamos un poco a comparar notas y me dice algo que es de lo que estamos hablando. Es que el gobernador es un guaynabito, y aquí tengo un comentario de Neida Soto que dice, guaynabitos al poder. Es un niño rico guaynabito, que lo demás, él no ve nada, lo demás es nada. Él sencillamente vive como es, no pasó trabajo. Ese es el comentario de una trabajadora del gimnasio, que es una trabajadora incansable, una persona que está echando, o sea, el resto por seguir. Yo creo que hay un nivel de conciencia en la población de que quienes nos dirigen tienen esa insensibilidad de la que habla Lourdes hacia el pueblo trabajador o la gente más pobre, porque aquí lo increíble es que el pueblo, la pobreza del pueblo de Puerto Rico es gente que trabaja, independientemente de lo que quieran decir, de que si los cupones, o sea, independientemente de eso. Ese tipo de comentar, pero la visión prevaleciente no es esa. Exacto, exacto. Esa no es la visión prevaleciente. Y es lo que preocupa, es lo que realmente preocupa. Sigo con los comentarios. ¿Cómo es posible que personas inteligentes o brillantes en sus campos, pero aparentemente con inteligencia emocional y negativo, puedan ser victimless crimes? Si son tan brillantes, tienen que saber las consecuencias de sus actos corruptos. ¿Por qué no los ven? Si son tan brillantes, ¿verdad? Que eso como bien dice la persona, hay diferentes tipos de inteligencia, ¿verdad? Claro. Posiblemente piensa que tienen las estrategias para poder hacer lo que están haciendo, ¿verdad? Y que no haya una consecuencia para eso, ¿verdad? Se lo valida todo el tiempo. Claro, y volvemos a lo que estábamos diciendo. La ligada inteligencia del conocimiento. Exacto. Porque emocional son finitos. Si no hay una consecuencia directa para la mayor parte de la gente que comete este tipo de actos, yo pienso que entonces nosotros podemos salirnos con la nuestra, ¿verdad? Así que, como decía la persona que te comentó ahorita, se sigue normalizando porque no hay un refuerzo negativo a esa conducta.
Mire, una de las cosas que yo he planteado aquí es, por ejemplo, que personas que llegaron a esta administración en enero del 2017, y vamos a coger, porque eso también está en las acusaciones de ayer, vamos a coger ese ejemplo. Las acusaciones de ayer, las personas llegaron en el 2017 al poder y desde ese momento crearon corporaciones o ya habían creado corporaciones y empezaron a cometer los alegados actos de corrupción. Pero aquí hay gente que llegó en enero del 2017, pasa el huracán María en septiembre y en diciembre del 2017 ya estaban comprando casas de sobre $700,000. En ese caso todavía no hay nada público. Pero yo insisto, o sea, no es solamente cometer o acceder al dinero como lo hayan accedido, es tener la insensibilidad más que la insensibilidad es el pensar que no pasa nada, que yo tan rápido tenga este acceso al poder y me compré esta gran casa. ¿Cuál es la relación ahí? Es que es tan importante para esa mente pensar en que en efecto sí tiene. Mira, yo hace como una semana yo estaba en una conferencia en Estados Unidos y había esta persona que es argentino judío, y él hablaba sobre lo que él explicaba que era la cultura del yo, el me culture, ¿verdad? Entonces a veces hablamos de Puerto Rico y nosotros nos pensamos como una cultura colectivista, ¿verdad? Y pasó María y todos estábamos y fuimos solidarios. Y fuimos gente de nuevo y compartimos comida y espacios y toda la cosa. Pero cuando se acabó el efecto de María y volvió la luz y volvió el agua, todo el mundo volvió para su casa cerrada y volvimos a esa cultura del yo, ¿verdad? Nosotros vivimos una cultura completamente consumerista, ¿verdad? Y entonces esta gente opera de tal manera, ¿verdad?, que buscan ese beneficio propio, que buscan ese lucro propio, ¿verdad?, a expensas posiblemente de lo que es el beneficio colectivo. Entonces las implicaciones de eso son serias, porque cuando tú te pones a ver las estadísticas en Puerto Rico, si lo comparas con el resto del mundo, nosotros somos el tercer país más desigual en el mundo. Eso es así. No solamente la pobreza, ¿verdad? Que somos entre los que tienen mucho y los otros que estamos trabajando y tenemos menos, ¿verdad? O la gente que tiene obviamente menos que nosotros, la diferencia es abismal. Y esa diferencia se sigue acrecentando. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes niveles de violencia. La violencia no solamente viene de la corrupción gubernamental. La violencia, desde mi perspectiva, yo creo que como psicología tenemos que comenzar a hablar sobre este tipo de cosas, ¿verdad? Viene de una situación colonial donde nosotros no tenemos control directo de muchas de las cosas que pasan, ¿verdad? Nosotros no votamos por el presidente, nosotros no tenemos representación directa, estamos en una situación colonial que inherentemente se define a nivel internacional como una situación violenta, ¿verdad? Y tenemos una Junta de Control Fiscal que no la escogió el pueblo, que está llevando a cabo una serie de medidas económicas que ya se han tratado en otros países del mundo y que han tenido unas consecuencias nefastas para la salud mental y la salud física de la gente. Si tú ves la literatura de Grecia, la literatura de Italia, la literatura del Reino Unido, tú te das cuenta que donde quiera que se implanta este tipo de medidas de austeridad, lo que son medidas de austeridad, lo que viene después de eso son aumentos en problemas de salud mental, aumentos en problemas de salud física, aumentos en suicidio, aumentos en situaciones como lo que son situaciones de violencia doméstica. ¿Por qué? Porque en la psicología nosotros sabemos que los determinantes sociales de la salud tienen un impacto directo en lo que es la salud física y la salud mental de la gente, ¿verdad? Así que nosotros tenemos unos niveles de violencia que hoy estamos discutiendo la corrupción, la aparente corrupción que tenemos de frente, pero por otro lado hemos venido viviendo una serie de otras violencias a nivel histórico que han ido manchando, han ido afectando lo que es la salud del pueblo. Proceso acumulativo, podríamos decir. Totalmente. La literatura de otros lugares, ¿verdad? La psicología, no en Puerto Rico desafortunadamente, vemos unos cuantos que estamos hablando de esto, no voy a decir que no, pero en otros lugares como Sudáfrica, lugares como Australia, ¿verdad? Están hablando de lo que es el trauma, ya para ellos lo que es el trauma postcolonial. Nosotros estamos hablando del trauma colonial. El trauma colonial. Ay, bendito sea Dios. Mira, yo que voy mañana para la psicóloga voy a tener que entrar. Sí, yo me trato de reír
¿verdad? Yo me trato de reír, pero obviamente en profundidad creo que el tema hay que traerlo y yo espero que no sea la primera vez que hablemos sobre él. Voy a insistir en los comentarios porque hay dos, en efecto, que quisiera que habláramos sobre esos síndromes o esas conductas. Paula Damaris habla de la conducta antisocial, pero por ejemplo, Sonia, se me fue el comentario, pero Sonia habla del narcisismo, de la mente narcisista. Y atado al narcisismo, yo voy a traer un comentario de Eneida, porque dice, nada más ver los selfies que se tomó con otro pasajero de su vuelo hoy con su cara de charlatán, como si no pasara nada, sería de preocupación. Y es que quiero traer los selfies porque a mí siempre me ha llamado la atención cómo las redes sociales, la cultura de las redes sociales ha traído o ha puesto de frente, le ha dado espejo a muchas mentalidades narcisistas. Así que vamos a hablar por un lado de lo que ella denomina una conducta antisocial y si hay algo de narcisismo en esto de que la gente insista en hacer todo sin que importe nada el colectivo. Mira, yo tengo mucho cuidado y no haría eso, ¿verdad? De diagnosticar a una persona. No estamos hablando de personas específicas. Exacto. Eso es importante. No, para nada. Y también tengo mucho cuidado con interpretar conductas o intenciones con una foto, ¿verdad? Okay. ¿Por qué? Porque la foto es un snapshot de un momento, claro, donde no tenemos contexto, claro, donde no sabemos qué pasó antes, qué pasó después, ¿verdad? Así que a pesar de que la reacción visceral de uno cuando ve la foto, de a lo mejor él tomándose la foto con alguien o riéndose, sí, es como que de coraje, ¿verdad? Y de tratar de interpretar esa conducta. Yo tengo mucho cuidado de no hacer eso porque no tengo el contexto. Claro, y no nos vamos a referir, y estoy segura que bueno, Eneida es una de las que más comenta en nuestros live, y tengo que decir que es muy fiel y agradecida siempre de tu participación, Eneida. Además que para mí es importante que nuestra gente comente, que nuestra gente esté insertada. No vamos a entrar en persona alguna, pero yo le voy a decir como yo lo veo independientemente de la figura que estamos hablando o que ella representa acá. Esta insistencia de la nueva política de retratarse, y a mí me parece tan terrible. Quizás es porque a mí no me gusta. O sea, yo he estado 8 años para decidir que esto lo voy a hacer, porque a mí realmente yo siempre he hecho periodismo de mucha más privacidad. Lo que pasa es que el multimedio pues te provoca esto, ¿verdad? Así que tienes que estar. Pero realmente me parece que las redes sociales, y yo me leo un libro que trato de darle lectura por lo menos una vez cada 2 semanas, de una argentina que trata precisamente, es un análisis psicoanalista del asunto de las redes sociales, y es el planteamiento de la intimidad, ¿verdad? Así que por eso quería que habláramos de, en efecto, hay algo de narcisismo también en esta gente que piensa que todo es el yo, y que parten siempre de ese yo, independientemente de lo que hagan y de qué efecto tengan los demás. Mira, yo creo que la cultura en que nosotros nos estamos moviendo, y no solamente la cultura de los selfies, ¿verdad? Y las fotos, es una cultura una cultura del yo, ¿verdad? Y un poco tiene que ver con la estructura, ¿verdad? De cómo nosotros estamos viviendo. Estamos viviendo en una cultura altamente consumerista. Estamos hablando de una cultura altamente individualista, ¿verdad? Donde cada uno de nosotros está siempre a la prisa, ¿verdad? Con diferentes compromisos. Claro. Nuestra meta muchas veces es nosotros, ¿verdad? Tener una serie de cosas, porque a veces medimos el valor de nuestra felicidad, ¿verdad? Y de nuestro bienestar con lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Claro. Y esa cultura es bien triste porque cuando hablamos del coloniaje, eso en parte tiene efectos del coloniaje, ¿verdad? Porque esa cultura del consumismo no viene de nosotros, ¿verdad? Exacto. No es autóctona de nosotros, ¿verdad? Así que nosotros hemos estado interiorizando, ¿verdad? Y reproduciendo ese tipo de conducta, ¿verdad? Y de creencia, de sistema valorativo e ideológico. Yo vengo ahora, eso tiene serias consecuencias para muchas cosas, ¿verdad? Incluyendo lo que yo creo que es importante que empecemos a hablar ahora, ¿verdad? Que es la socialización de esa próxima generación, ¿verdad? De nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes. ¿Por qué? Porque yo trabajo, mi tema en particular tiene que ver con participación ciudadana de niñez y juventud, y una de los
uno de los obstáculos, ¿verdad? Una de las áreas donde nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que trabajar con los padres, ¿verdad? Cómo los padres van promoviendo lo que es esa participación cívica, y dentro de esa participación cívica, rescatando la cuestión del narcisismo, ¿verdad? Esa falta de empatía, ¿verdad? Que es uno de los distintivos del narcisismo, esa falta de empatía hacia el otro, de conexión con el otro, ¿verdad? Es algo que tenemos que enseñar desde la casa. ¿Qué pasa? Yo creo, esto no me lo cites como una teoría, esto es todo. No, esto es una conversación. Esto es un análisis mío. Claro. Yo creo que nosotros venimos de una generación que nuestros padres a lo mejor tuvieron unas carencias económicas, y entonces cuando tú escuchas el discurso de los padres muchas veces que dicen, yo les quiero dar a mis hijos lo que yo no tuve. Lo que yo no tuve. Si tú preguntas acerca de qué es ese que yo no tuve, tiene que ver, la mayor parte de las veces, tiene que ver con la parte económica, con la parte de tener cosas. De tener. ¿Me entiendes? De que no coja la guagua, pero que tenga un carro y que porque tenga, o sea, sí. Exactamente. O que en Navidad tenga cierta cantidad de juguetes, o que pueda darse cierta cantidad de viajes. Entonces va todo hacia la cuestión, ¿verdad? Más materialista. Más material. Sin embargo, no tenemos ese análisis, ¿verdad?, de que otras cosas son más importantes, como el tiempo que nosotros le digamos a nuestros hijos, como cómo le vamos pasando unos valores, ¿verdad?, de conexión con la comunidad, de sentido de comunidad, de cuál es tu lugar dentro de esta sociedad, ¿verdad? ¿Cuál es tu lugar como ciudadano, como niño, como joven? ¿Por qué? Porque los vemos como unos recipientes de lo que nosotros tenemos que darle. A veces le facilitamos la vida un poco, ¿verdad? Porque queremos protegerlo y queremos que sean felices, ¿verdad? Esta concepción que nosotros tenemos de la felicidad. Pero sin embargo, nosotros tenemos una responsabilidad de socializarlo a que sean entes activos, ciudadanos, participativos, políticos, porque entonces el problema es que cuando ellos lleguen a los 18 años no podemos esperar que lo sean si nunca se lo enseñamos. Si nunca, exacto. O sea, yo siempre digo, cuando la gente me dice, no, pero es que el día de las elecciones están metidos en la playa y no les importa la situación del país. ¿Usted le enseñó a que le importara la situación del país? ¿Usted le enseñó las competencias necesarias para que sepa cómo analizar una plataforma de partido? Ahora, ahí también hay un asunto que por lo menos esa es mi visión. Yo creo que también es un poco injusto que los adultos o una persona de 18 años, vamos a decir de 25 años, que ya se supone que esté fuera, aunque esta generación parece que se queda con los papás hasta los 30 y los 35. Ha cambiado. Siempre asuma el discurso de que no me lo enseñaron. Porque yo pienso que es injusto. A mí, mi mamá y mi papá no me enseñaron a ser feminista. No. O sea, fue la socialización externa la que logró que yo tuviera una conciencia diferente a la que ellos tenían como modelo y modelaje de asuntos de género, ¿verdad? Así que yo creo que también, no sé si lo comparte, deberíamos en algún momento soltarnos del asunto de que los papás no me lo enseñaron, porque la responsabilidad mía. Pero si te das cuenta de lo que tú me dijiste, alguien te enseñó. No fueron tus papás, pero tuviste un modelo. El problema es que nosotros a veces tenemos niños y jóvenes que a través de su desarrollo no tienen esos modelos. No llegaron a un modelo como ese. Te lo digo porque yo, por ejemplo, en primer y segundo año de universidad recibo estudiantes que a veces entran a mi proyecto. Y mi proyecto fomenta lo que es la participación cívica y política de los jóvenes, ¿verdad? Están insertados en diferentes espacios, ¿verdad?, donde se fomenta eso. Y me dicen, por primera vez yo tuve la oportunidad de participar en algo, de contribuir a mi comunidad. ¿Por qué? Porque a veces incluso cuando tienen la oportunidad en escuela intermedia, en escuela superior, de poder hacerlo, ¿verdad?, y de poder forjarse como ciudadanos responsables, empáticos, que es lo que tenemos que empezar a desarrollar desde ahora para poder trabajar con esto que estamos viendo hoy, ¿verdad? Y que sepan cómo votar y que podamos construir entes activos, participativos, con esto que en algún momento asuman roles políticos, ¿verdad? Exacto. Nosotros mismos los adultos a veces le cortamos la oportunidad. Sí, bueno, sí, estoy de acuerdo. Realmente esto es bastante difícil, sobre todo cuando hablamos de generaciones, porque aquí entonces vienen las luchas de las generaciones, los millennials versus los baby boomers, versus la generación X. Es como que yo no me puedo escapar de comentarle a Lourdes que el libro es La intimidad como espectáculo, de Paula Sibilia. La conocí en Argentina en un momento y es una mujer fascinante. El libro es
poquito, porque obviamente los argentinos son bien, diría yo que profundos con el asunto del psicoanálisis. Es una escuela compleja, pero a mí me parece bien interesante. Sobre todo yo, por ejemplo, que me gusta hacer el análisis de todo el asunto de la comunicación, y que esto pues es súper nuevo por lo menos para mi generación. Así es que, y yo siempre estoy tratando de ser bastante cuidadosa con esa exposición de la intimidad a través de las redes, claro, que yo creo que era de lo que estábamos hablando también. Lili está por ahí, saludos Lili. Eneida dice, exacto, pero llevaba semillas y experiencias. A los niños hay que darles experiencias para que en el camino de la vida tengan base para tomar sus decisiones. Totalmente de acuerdo. Podrías haber sido feminista nuestras madres desde sus perspectivas y sus realidades, dice Orlando Franco. Tienes toda la razón, pero también había un corte machista muy fuerte. Y Orlando, tú y yo conocemos a nuestras madres. Eso es un amigo. Y sí, es que es muy duro, ¿no? Esa generación de mujeres tenían unas conductas bien feministas, pero a su vez tenían todavía muy entroncado, ¿no? El asunto de para qué vinieron las mujeres al mundo versus los hombres, el sexismo, etcétera. Marinés hizo un comentario que quiero traerlo porque era un comentario, aquí está. Y cuando la mentalidad es de lealtad al partido que te da el trabajo versus la lealtad al pueblo al que se va a servir, se crea la complicidad del clan. Ay, genial, gracias Marinés. De ahí las similitudes entre sus miembros, visión de vida, clase social, prepotencia, prejuicios, intereses afines, todo a base del clan. La impunidad se entiende como premio a la lealtad al líder y al partido. Se crea una distorsión de la realidad que te convierte en intocable. De ahí la patología. ¿Qué tú crees? Ese es el comentario. Lo que hablamos ahorita del concepto del groupthink, del pensamiento de grupo. Exacto. Precisamente pasa con grupos donde hay un alto nivel, hay una identidad de grupo bastante fuerte, ¿verdad? Y donde hay un líder fuerte, ¿verdad? Y esos son los partidos políticos. Así que se refleja todo lo que la compañera está diciendo, ¿verdad? Hay una lealtad al grupo, hay una lealtad a la moralidad del grupo, a que la idea y lo que está haciendo el grupo está correcto, está bien, ¿verdad? Hay personas, por ejemplo, que te pueden decir, yo voy a hacer esto, que puede ser un acto corrupto, pero lo voy a hacer porque va a tener un efecto positivo. Esa es otra vertiente. Wow. Y justifico el por qué estoy cometiendo el acto de corrupción, ¿verdad? Ese concepto del groupthink, uno de los ejemplos bien interesantes es después del ataque a las Torres Gemelas, ¿verdad? Lo que pasó a nivel de gobierno de Estados Unidos fue que comenzaron a sacar esas voces disidentes que decían que no debían invadir Irak, comenzaron a sacarla del círculo más íntimo del presidente Bush. ¿Qué pasó? Sabemos hoy en día, ¿verdad?, que terminaron metiéndose allí con un pretexto que no era cierto, que no encontraron ninguna evidencia, y todavía hoy estamos viendo el impacto, ¿verdad?, de esa guerra. ¿Por qué? Porque sacaron todas estas voces disidentes. No sé si te acuerdas hace varias semanas atrás que estaban diciendo que iban a cortar cabeza. Ah, sí, a volar cabeza. La cuestión de la lealtad, ¿verdad? Sí, ahí está reflejado el comentario de Marinés. O sea, definitivamente. Decir, yo voy a tener en el grupo la gente que me confirma claro, lo que yo que van a ser leales a mí. Exactamente, que van a ser leales a mi idea. Eso se define, y lo hemos trabajado aquí antes, a tal punto de que lo hemos visto ahora y lo hemos visto en el pasado. Los medios de comunicación que no se adscriben a la línea del gobierno sencillamente no participan de la información pública. Y nosotros insistimos que eso es una violación a nuestro derecho a saber para que el pueblo esté informado. Porque es lo terrible de esta experiencia que estamos viviendo hoy en Puerto Rico. O sea, no es solamente, decía hoy también Mark Viverito en referencia al comentario del gobernador en ese chat, que una cosa es la corrupción pública, la corrupción de los bienes del Estado, y el mal uso de los bienes del Estado, a la corrupción moral, ¿verdad? ¿Dónde está parado usted con relación a la equidad de género, al respeto al otro o a la otra, independientemente de quién sea el otro o la otra? O sea, que yo creo que son, claro, que entra en la conversación, ¿no? De esas preocupaciones que se tienen cuando se hablan de este tipo de conducta. Belén Sampaio, una gran amiga psicóloga, dice: las personas son leales a los grupos en la medida que los mismos llenan las necesidades de esas personas.
Yo siempre recuerdo al caso de Yamil Curí, siempre lo digo, porque es que fue uno de esos casos en que vimos muchos arrestados que finalmente hablaron de la lealtad que sentían al grupo, al líder en aquel caso, que era el doctor Curí, el Instituto del SIDA, porque les dio trabajo, ¿verdad? Y ahí es cuando empiezan a tornarse difíciles las manifestaciones de la conducta humana. Yo quizás la última pregunta que tengo para usted es algo que yo he insistido aquí y quisiera que me dijera, yo soy de las que creo que, igual que dije ahorita, que en este país no se puede vivir sin ir a hacer ejercicio, pienso que la participación de un proyecto terapéutico de las personas en Puerto Rico, cualquier parte del mundo, pero yo me circunscribo al espacio donde vivo, yo creo que es importante. Yo creo que el acercamiento, ese trabajo que hacen ustedes de participar, ¿verdad? De darle a la gente el espacio de tener una terapia. Yo digo que no es un gasto, que es una inversión. Totalmente. ¿Estaría de acuerdo conmigo en eso? Sí, totalmente. A nivel individual yo pienso que eso es sumamente importante, ¿verdad? Desafortunadamente nosotros tenemos un estigma grandísimo todavía, ¿verdad? A pesar de que se ha ido trabajando con eso hacia lo que es la salud mental, ¿verdad? Y no lo vemos de la misma manera que ir a visitar a un médico, ¿verdad? Pero yo pienso que es una muy buena inversión. Sin embargo, muchas veces no es muy accesible para gente. Claro. O sea, cuando hablamos de la diferencia socioeconómica, esa es otra de las áreas donde hay un gran impacto, ¿verdad? Si tú escuchas las historias de personas que tienen la tarjeta de salud del gobierno, ¿verdad? Que van a recibir algún tipo de servicio, el tiempo de espera que tienen, la calidad del servicio, obviamente es muy pobre, así que son personas que lo necesitan, pero no necesariamente reciben el mejor servicio, ¿verdad? Yo lo veo a veces con mis estudiantes. Yo creo que esto es un secreto a voces entre muchos de nosotros los profesores. Sí. Después de María hay un aumento en problemas de salud mental grandísimo en el país. Yo creo en todas áreas, ¿verdad? Nosotros lo vemos directamente con los estudiantes y a veces el acceso que nuestros estudiantes tienen a buenos servicios de salud mental es un acceso pobre, ¿verdad? Así que sí coincido contigo. Creo que hay una gran disparidad en términos, ¿verdad?, de la calidad de los servicios y el acceso al servicio, ¿verdad?, para personas que tienen escasos recursos. Y esa es una de las áreas, ¿verdad?, donde obviamente tenemos que trabajar para que eso se pueda remediar. Este programa es una terapia de grupo, dice Lourdes. Sí, es posible. Y todos los que hacemos. Dice Lourdes también, el group thinking se da a todos los niveles en las agencias. Si difieres del clan, te tildan de problemática. Ayer me dijo eso la fiscal Rosemilia Rodríguez, que éramos y qué problemáticas las que estábamos frente a la mesa, en la mesa primera para hacer las preguntas. Yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros en Bonitas Radio. Nosotras estamos bien entusiastas con la idea de tener un programa terapéutico, un programa que dice Lourdes que es terapéutico. Yo quiero pensar, para mí a veces es una terapia, aunque a veces de verdad que es bien intenso el trabajo. Pero sí queremos construir un programa, así se lo lanzo así públicamente, que desarrolle esto, una hora, media hora, pero estos temas. Vamos a hablar en profundidad sobre todas esas teorías que no se traen muy a menudo en Puerto Rico, de los efectos que, por ejemplo, tiene el estatus político del país en la vida de todos nosotros, de si es o no es realmente una inversión hacer su entrada a un psicólogo en algún momento en la vida y darse, yo digo que eso es como un spa, ¿verdad? Que cuando uno se quiere dar un buen masaje, pues uno hace eso periódicamente. Mire, hágalo siempre, si uno no se la sabe. Además, esto es bastante difícil como para vivirlo sin rebotar con alguien. Voy por aquí, ¿qué tú crees? Así que le agradezco muchísimo que haya estado. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que lo más importante es que las noticias no paran. Y eso nos va a mantener bastante ocupados. Así es que hoy el gobernador tiene una conferencia de prensa a las 8:45 de la noche. Nosotros vamos a ir a la fortaleza a tratar de hacer las preguntas que entendamos necesarias, por lo menos las que nos dejen hacer, y las que no, pues ya escucharán que lo vamos a intentar, porque nos parece que es importante que la audiencia de Bonitas Radio también tenga de primera mano lo que el gobernador tiene que decir y las preguntas que nosotros tenemos que hacerle con relación a lo que está ocurriendo en Puerto Rico, su participación o no en ese chat,
¿Cuál es el proyecto anticorrupción que tiene el gobierno de Puerto Rico en este momento en que se dice que hay muchas investigaciones que todavía no han salido? Bueno, y las preguntas que tengamos a bien hacer. Así que gracias por, como siempre, estar aquí. Otra vez, gracias. Y está convocado cuando quiera. Claro que sí. Hablamos del tema y se viene y hacemos un programa para acá en San Juan, porque él no está en San Juan. Yo después les digo dónde es que ese alcalde, yo sé que tiene señalamientos de corrupción. Excelente. Gracias, Mariné, por estar por ahí. Y Virginia, como siempre, nos vemos mañana a las 7 en Noticias con Café, si salgo viva de la fortaleza. Éxito. Hasta mañana. Compartan los contenidos, no se olviden. Bonitasradio.net. Vamos para adelante. Hasta luego.